Recuerden que la espondilitis anquilosante forma parte del grupo de entidades que se conocen como espondiloartropatías. Lo más interesante y que hay que destacar de este grupo de enfermedades es la asociación que tienen con el HLA-B27, que es uno de los HLA que más preguntan en el ENA. Cuando yo hablo de espondilitis, tendremos ese tipo de definiciones. Tenemos la espondiloartritis axial, que se reconoce como una artritis inflamatoria crónica que afecta el esqueleto axial y tiene la asociación con el HLA-B27. Y además se manifiesta con entidades extraarticulares como la uveitis anterior, enfermedad inflamatoria intestinal y entesitis. Como tal, la espondiloartritis anquilosante va a ser aquella en donde encontremos estos cambios inflamatorios a nivel de las articulaciones sacroiliacas y la anquilosis espinal, que también se le conoce como signo de la daga. La espondiloartritis axial no radiográfica es aquella que cumple con el cuadro clínico de una espondiloartritis axial, pero que no podemos evidenciar en la radiografía simples datos que me hablen de procesos inflamatorios en las articulaciones sacroiliacas. Y es aquí en la mayoría de los pacientes en donde necesitamos el uso de resonancia magnética. Se dice que hasta el 30% de las personas afectadas van a progresar a una espondiloartritis anquilosante en los próximos 10 años. Es muy importante entender estas definiciones porque tú puedes tener un paciente que tenga características clínicas HLA-B27 positivo, pero que no tenga manifestaciones radiográficas. Puedes tener un paciente que tenga HLA-B27 positivo, que tenga datos inflamatorios intestinales y que ya cumpla los criterios de una espondilitis anquilosante. La epidemiología recuerda que aquí tendremos una prevalencia mayor en hombres que en mujeres en una relación 3:1 y es una de esas pocas enfermedades reumatológicas que afecta más a los hombres que a las mujeres. El caso clínico va a ser característico un hombre que se encuentra entre los 20 a los 30 años de edad que inicia con dolor de espalda baja y dolor de glúteos. Eso es lo más típico que te pongan en el caso clínico, pero las edades varían desde los 15 hasta los 40 años. Tiene una prevalencia por vida de 0.5% y tiene una etiología desconocida. Lo más importante es la asociación que tenemos con el HLA-B27. El proceso fisiopatológico, vamos a tener nosotros un paciente que inicia con una respuesta inflamatoria innata, liberación de citoquinas e interleucinas, infiltración de las énteses paravertebrales y sacroiliacas con los macrófagos, desarrollando lo que se conoce como entesis crónica, que va a ser la primera parte del desarrollo de todas las manifestaciones degenerativas e inflamatorias que encontramos en la columna espinal. Una vez que tenemos esta entesis crónica, vamos a tener erosión de la parte ilíaca de las articulaciones sacroiliacas, formación vertical de los sindesmosfitos y la fusión desarrollando anquilosis de las vértebras o también conocida como signo de árbol de bambú o de tallo de bambú. Entonces, aquí lo que nosotros vemos son características de las distintas lesiones degenerativas e inflamatorias que vamos a encontrar en este grupo de enfermedades. Lo más importante van a ser la presencia de los osteofitos, los sindesmosfitos y todo lo demás y cómo nosotros tenemos que hacer la diferencia entre lo que yo encontraría en una lesión degenerativa y lo que voy a encontrar en una lesión inflamatoria, que es lo principal o el detalle más importante en la espondilitis anquilosante. El diagnóstico lo voy a realizar, como ya te dije, todo varón que se encuentre entre los 20 y 30 años, que se presente con dolor de espalda, que va a ser un dolor inflamatorio. Este es un inicio insidioso del dolor que progresa lentamente y típicamente se manifiesta con una rigidez matutina mayor de 30 minutos que mejora con la actividad. El dolor va a ser independiente de la posición. Ojo con eso, no importa si el paciente está sentado o el paciente está acostado o de pie, el dolor va a persistir. Y esto también se aplica que el paciente va a tener dolor cuando está en descanso o en reposo y cuando se encuentra la noche. Todo eso es muy importante que lo tengas en cuenta para poder hacer el diagnóstico de espondilitis anquilosante. Lo más típico también es que te van a manifestar que tienen dolor de glúteos, ¿ok? Un dolor de espalda baja en un hombre menor de 45 años asociado con dolor de glúteos.
pues ya es una espondilitis anquilosante para fines del ENAR. Tendremos sensibilidad sobre las articulaciones sacroiliacas, que yo las puedo determinar con distintos estudios, reducción de la movilidad espinal, dolor de las articulaciones extraespinales y tendremos algunas manifestaciones. Una de ellas es esta que vemos aquí, que son los dedos en forma de salchicha o también conocido como dactilitis. Las manifestaciones extraarticulares, la más importante que yo debo de recordar es la uveitis anterior aguda, que es unilateral y que se presenta en el 25% de los pacientes. Esos pacientes además pueden presentar fatiga, debilidad, fiebre y pérdida de peso. Tendremos un tipo de enfermedad pulmonar restrictiva, que es esta que nosotros vamos a presentar y se manifiesta con una fibrosis pulmonar secundaria que además va a tener en la espirometría un patrón restrictivo. Síntomas gastrointestinales, otro punto muy importante, la asociación con enfermedad inflamatoria intestinal. Se puede asociar prostatitis y se puede asociar también muy raramente una nefropatía por IgA. Pruebas de provocación de las articulaciones sacroiliacas, tendremos 3. Tendremos la prueba de Faber, donde yo le pido a mi paciente que flexione, realice abducción y rotación externa de la pierna y esto me provoca dolor. Tendremos el signo de Mennel, que yo lo puedo realizar con el paciente en esta posición o de esta posición y lo que yo voy a buscar va a ser el dolor a la percusión y el desplazamiento de las articulaciones sacroiliacas. Si es positivo, pues me habla que tenemos inflamación de las articulaciones sacroiliacas. El test de Schober, el cual voy a trazar yo 2 puntos, uno en L5, lo voy a marcar, y el otro 10 centímetros por encima. Yo le voy a pedir a mi paciente que trate de tocar sus manos, la punta de los pies, y nosotros vamos a medir cuál es la distancia. Si observamos que la distancia es menor de 4 centímetros, o sea, por ejemplo, este paciente que tiene 2, tendremos una flexión espinal alterada y eso es un test de Schober positivo que me habla de limitación de la flexión espinal. El diagnóstico lo voy a realizar entonces en todos aquellos pacientes jóvenes, principalmente hombres, que tengan este dolor de espalda inflamatorio, que ya lo describimos, que es un dolor que no cambia de acuerdo a la posición, que es un dolor que no mejora con el reposo, que es un dolor que además también se presenta en glúteos. Siempre que nosotros tengamos por más de 3 meses, la prueba inicial recomendada es una radiografía de las articulaciones sacroiliacas, buscando específicamente los datos inflamatorios que ya te había mencionado. Si yo tengo un paciente con esas características y hallazgos radiográficos, puedo confirmar el diagnóstico de espondilitis anquilosante sin necesidad, de solicitar un HLA-B27. Si mi paciente no tiene como tal hallazgos de rayos X consistentes, o sea que pueden generar duda, solicito una PCR y HLA-B27 para cumplir los criterios diagnósticos. El HLA-B27 con una alta probabilidad de espondilitis anquilosante en imagen te confirma el diagnóstico y no requiero nada más. Si tengo un HLA-B27, pero radiográficamente no tengo datos, que es lo que yo te había hablado al inicio, tengo que solicitar ahora una resonancia magnética para evidenciar estos hallazgos de inflamación de las articulaciones sacroiliacas. Si el HLA-B27 es negativo, pero tengo un paciente con esas características de dolor de espalda inflamatorio que dura más de 3 meses, tengo que solicitar una resonancia magnética para buscar si tenemos datos inflamatorios en las articulaciones sacroiliacas. Si tengo menor o igual a una característica clínica clásica, hay que buscar un diagnóstico diferencial de espondilitis anquilosante. Los criterios diagnósticos que me van a establecer para yo poder integrar el diagnóstico de espondilitis anquilosante, ya dijimos que es un dolor lumbar mayor o igual a 3 meses en un paciente menor de 45 años. Si tengo sacroileitis en imagen más características clínicas, esto ya me confirma el diagnóstico, que era lo que yo te había mencionado en la diapositiva anterior. Si tengo HLA-B27 más o igual a 2 características, me confirma también el diagnóstico, aunque no tenga estudio de imagen que me respalde la presencia de proceso inflamatorio.
Recuerda que ante este caso, el siguiente paso es solicitar una resonancia magnética. ¿Cuáles entonces serán las características que yo utilizo o que yo integro para criterios de clasificación? Dolor lumbar inflamatorio, artritis, entesitis, uveitis, dactilitis, psoriasis, Crohn, buena respuesta a AINES, historia familiar, HLA-B27 y PCR elevada. Los datos de imagen más importantes van a ser estos que nosotros vemos aquí. Aquí podemos ver la sacroileitis y aquí podemos ver dos signos. Tenemos el signo del tallo de bambú, que es esta fusión que tenemos de los cuerpos vertebrales, y el signo de la daga, que es esto que tenemos aquí, como si tuviéramos la punta de la daga, ¿ok? Toda la columna de las apófisis espinosas forman una línea como si fuera una daga. Para finalizar el tratamiento, recuerda que la primera línea es AINES, no utilizamos algún otro medicamento, es únicamente AINES. Tratamientos de segunda línea, nos quedaremos con los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, tenemos el Etanercept o el adalimumab. Alternativa, sulfasalacina, glucocorticoides, y la cirugía es únicamente como reserva en los pacientes en donde yo le puedo ofrecer una mejor calidad de vida. Y además de eso, las opciones quirúrgicas principalmente van a ser artroplastia de cadera y osteotomía espinal. Con eso concluimos la clase. Si te ha gustado, no dudes darle like, dejarnos algún comentario y recuerda que si estás interesado en más videoclases como esta, accede al enlace www.patreon.com/redmedicablog, donde encontrarás muchísimo más contenido como este. Ha sido un placer y nos vemos en una próxima videoclase. Saludos.